Cambiamos de tercio y en la próxima ponencia ya vamos a tener ponente de 2 en 2 aquí, que no se respire miseria. En vez de un ponente vamos a tener a 2. Cristina Muñoz y Sara Sacristán, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y que nos van a hablar de todo lo que son antibióticos y resistencia. Bueno, buenas tardes. La verdad es que ya os ha despertado un poco Miguel Ángel, así que nosotras ya vamos enfiladas. Y nada, soy Sara Sacristán, de la Agencia del Medicamento. Trabajamos en la unidad de coordinación del Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. Ella es Cristina, que es la coordinadora, y hemos preparado un poco la charla para… La verdad es que a las dos nos interesaba mucho venir hoy y entonces pues hemos decidido preparar un poco la charla a medias para también pues hablar un poco con vosotros. Bien, yo creo que todos aquí conocéis el PRAN. El PRAN comenzó en el año 2014 como un proyecto encaminado a poner solución al problema emergente de las resistencias a los antibióticos, y debido a un gran consumo de antibióticos, sobre todo tanto de medicamentos de antibióticos de uso humano como antibióticos de uso veterinario, pero principalmente teníamos un gran problema, como sabéis, en antibióticos de uso veterinario. Y bueno, pues en estos 8 años el resultado ha sido fantástico. Hemos conseguido reducir un 63% el consumo de antibióticos de uso veterinario y un 32% el consumo de antibióticos de uso humano. Esto ha sido debido a la colaboración que hemos tenido tanto en el sector de la salud humana con los programas que se han llevado a cabo tanto en hospitales como en atención primaria, y sobre todo en la parte de sanidad animal, que es donde nos hemos colgado la medalla de oro en toda Europa, pues con la colaboración tan estrecha que hemos tenido con los sectores de producción animal y en concreto y como sector más implicado el de la producción porcina. Esto no solo se ha visto reflejado en una disminución del consumo global y de las ventas globales de antibióticos veterinarios, sino que ha tenido un especial impacto en aquellos antibióticos de categoría crítica y de especial conservación, como son las polimixinas y como es el caso concreto de la colistina. En el año 2014, año de inicio del PRAN, éramos uno de los principales países consumidores de colistina, sino el principal, y hemos conseguido en apenas 6 años, en el último informe de 2020 y en el del 2021, colocarnos en unas posiciones comparables con países nórdicos, es decir, un consumo prácticamente nulo de colistina y del resto de polimixinas. Esto todo ha sido debido, como os decía, no solo a un trabajo a nivel de la Agencia del Medicamento, a nivel del PRAN, en el que se ha enfocado desde una perspectiva One Health, en el que no solo trabajamos con la salud animal, la sanidad animal, sino que además pues llevamos las medidas en paralelo y trabajamos en conjunto con el medio ambiente y la salud humana. Y, por supuesto, como os decía, con una estrecha colaboración con los sectores de producción animal y con el resto de profesionales implicados en el uso de antibióticos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues principalmente, y desde el año de inicio del PRAN, nos hemos basado en 6 principales líneas estratégicas. Ellas van desde la vigilancia de resistencias a los antibióticos y de uso de antibióticos, el control, la prevención de uso de antibióticos, la comunicación y la formación, que hemos visto que son aspectos fundamentales en la implicación, como os decía, de todos los sectores, y, por supuesto, en el apoyo a la investigación, tanto de nuevos antibióticos como de alternativas y como de investigar en desarrollo de resistencias y en tendencias de consumo. El PRAN va por su 3ª edición. En este caso estamos hablando de los años desde 2022 a 2024, es la 3ª edición en la que estamos trabajando ahora, y en la parte concreta de sanidad animal nos estamos basando en 3 pilares fundamentales que nutren o que dan cabida
a los grupos de trabajo por especie animal que tenemos en desarrollo. Los principales pilares son la vigilancia del consumo de antibióticos, que va, ahora os comentaré un poco, desde el uso de antibióticos en granja a ventas de antibióticos y prescripciones veterinarias, la vigilancia de desarrollo de resistencias, tanto en bacterias en microorganismos comensales como en microorganismos patógenos. Y un tercer pilar, que es el último que hemos incorporado a este plan de 2022-2024, que es mejorar la disponibilidad de medicamentos veterinarios y alternativas al uso de los antibióticos. Todo esto, como os digo, nutren y dan soporte a los grupos de trabajo que llevamos por especie, que son los famosos grupos REDUCE, donde tenemos una serie de objetivos, una serie de indicadores y una metodología de trabajo con profesionales del sector directamente implicados en el desarrollo de las acciones. Como os decía, el primer pilar de vigilancia del consumo de antibióticos lo basamos en dos pilares fundamentales. Primero, a través del proyecto SBAC, que seguro que todos conocéis porque es un proyecto de ámbito europeo en el que España lleva implicado desde los inicios, desde 2010, lo que hacemos es que recogemos ventas de antimicrobianos a día de hoy y por el nuevo reglamento de medicamentos veterinarios de todos los antimicrobianos. Recogemos ventas tanto de titulares de autorización de comercialización, es decir, de los laboratorios farmacéuticos, como ventas a través de minoristas y entidades ganaderas y farmacias que dispensan directamente al consumidor, al ganadero o al dueño de la mascota mediante receta, prescripción veterinaria. Esto nos permite saber qué realmente qué se vende a nivel de laboratorio farmacéutico y contrastarlo con qué se dispensa a nivel de consumidor final. Por otro lado, en pleno contacto con el Ministerio de Agricultura, que recoge datos de prescripciones veterinarias, a partir de ahí nosotros conseguimos datos de qué es lo que se está prescribiendo, que prescriben los veterinarios en este país. Hasta el momento tenemos datos de animales productores de alimentos, mientras que en SBAC sí que cogemos datos tanto de productores de alimentos como de no productores, como animales de compañía. ¿Qué es lo que conseguimos a través de estos dos pilares fundamentales? Pues una situación, una foto perfecta de cómo se están usando los antibióticos o los antimicrobianos de uso veterinario en este país, tanto uso en granja como prescripciones veterinarias como ventas. Esto lo podemos estratificar por principios activos, por familia, por forma farmacéutica, por especie animal, y nos sirve toda esta información y esta estratificación para cuadrarlo con el mapa epidemiológico de vigilancia de resistencias a los antibióticos que llevamos a cabo, tanto, sobre todo, principalmente de bacterias patógenas, que es nuestro mapa epidemiológico, que es lo que os cuento a continuación. Es un proyecto de vigilancia que lo que nos permite es conocer tendencias en estas bacterias patógenas clínicas en sanidad animal. Para ello hemos creado una red de laboratorios para fomentar la toma de muestras para el diagnóstico y mediante una metodología muy marcada y unos criterios unificados, pues conseguimos crear este mapa epidemiológico que principalmente, ya lo tenemos en activo y lo podéis ver, os podéis unir a este proyecto a través de nuestra web, y principalmente está nutrido del sector porcino. Es uno de los sectores principales que nos aportan datos y donde podemos hacernos una idea perfecta de cómo se está desarrollando la enfermedad y estas bacterias clínicas y cómo desarrollan y cuáles son sus tendencias a nivel de resistencia. Y por último, el tercer eje de estos tres pilares fundamentales, el tercer eje es un grupo, como bien decía Miguel Ángel, nos unimos la línea no sé cómo lo has llamado, Miguel Ángel, el eje del mal, exacto, pues nos hemos unido, nos hemos olvidado de los holandeses, pero nos hemos unido los íberos, España, Portugal y los franceses. ¿Y para qué? Para identificar cuáles son aquellas necesidades en medicamentos veterinarios
para poder mejorar ese arsenal terapéutico, para evitar esa falta de disponibilidad de medicamentos veterinarios y al final mejorar los tratamientos en granja y evitar un uso innecesario de ciertos antibióticos. Este grupo ha empezado hace menos de un año y bueno, estamos desarrollando un documento conjunto que presentaremos el próximo 9 de marzo en una jornada de disponibilidad que va a ser en conjunto con España y Portugal, a la que os invito a que también os metáis en nuestra página web pues, si os interesa, porque hemos conseguido listar todas las necesidades, tanto de Portugal como de España como de Francia, tanto de especies menores como de especies mayores, por supuesto, y creemos que es un camino fundamental para mejorar las alternativas al uso de los antibióticos. Todo esto, como os decía, nos da un soporte fundamental para los grupos de trabajo REDUCE por especies que tenemos, que se basan principalmente en situar los datos de consumo en concreto por cada una de las especies y los datos de resistencias a través de nuestro mapa epidemiológico para poder fijar unos retos específicos por cada sector. Además, dentro de esos retos vamos a meter de una forma muy específica cuáles son los puntos que tenemos que trabajar a raíz de la entrada en vigor hace un año del nuevo Reglamento de Medicamentos Veterinarios. ¿Y qué nos va a dar esto? Pues una línea de trabajo fundamental, que es lo que estamos haciendo a través del plan, que es implementar medidas muy orientadas por cada sector, que ahora os comentará Cristina cuál es lo que estamos trabajando específicamente en el sector porcino, y soportar todas estas medidas mediante una formación, una comunicación, una implicación específica del sector y cubrir las necesidades que surjan de cada uno de los grupos. ¿Cuáles son los programas que estamos principalmente llevando a cabo? Pues ya tenemos en funcionamiento el porcino, fue el sector pionero, como todos sabéis, que empezó a raíz del reto de la colistina. Y luego tenemos en activo cunicultura, avicultura tanto de pollos broiler como de puesta y de pavos, bovinos de carne, bovinos de leche, ovino y caprino. Tenemos una serie de grupos de trabajo nuevos en los que se está trabajando fundamentalmente en el grupo de pequeños animales, donde consideramos que la nueva legislación, el nuevo reglamento les va a meter mucha caña de aquí a unos años y también les estamos haciendo partícipes de esto que parecía que no iba con ellos, que era esto de los antibióticos y las resistencias era solo problema de los productores de alimentos, y la verdad es que se están implicando cada vez más, a pesar de ser un sector tan sumamente atomizado por las clínicas, pero hospitales tenemos un grupo piloto, estamos desarrollando un curso de formación y entonces son los nuevos grupos de trabajo que se están involucrando. Y por último, que es el que está un poco todavía en la niebla, que es el de acuicultura, que es uno de los sectores más complicados a los que nos estamos enfrentando y yo creo que supone el principal reto a nivel de programas REDUCE de esta nueva edición del plan, en la que también hemos podido contactar con ellos, les estamos involucrando y estamos fijando, como os decía, nuevos retos y nueva metodología de trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, antes de empezar, dos cosas. La primera, no somos Pimpinela, sino que venimos a juego. ¿Os habéis dado cuenta, no? Venimos a juego. Somos muy profesionales los de la agencia. Y luego, segundo, yo siempre que inicio una charla para el sector porcino empiezo dándole las gracias, porque a mí el sector porcino me ha dado una de las mayores alegrías de mi vida. Y ha sido permitirme vengarme de un señor danés, que es un colega mío, ahora decimos que somos amigos, y que iniciaba siempre las reuniones en Bruselas diciendo, perdón, pido la palabra, por favor, hay países, yo estaba enfrente de él sentada siempre, hay países que tienen un consumo de colistina elevadísimo, deberían de tomar medidas para esas exportaciones de porcino que hacen y medidas sancionadoras para el país. Y a mí el sector porcino me ha permitido iniciar una reunión y decir, perdón, hay colegas que están subiendo su consumo de colistina. En España estamos preocupadísimos. Deberían de tomar medidas. Y claro, el hombre me miró como diciendo,
venganza. Le dije sí, sí. Así que siempre empiezo agradeciendo mucho al sector. Bueno, pues como os ha dicho Sara, estamos trabajando ya de una forma mucho más orientada, mucho más concreta con los sectores y como el sector porcino lo hizo genial con la colistina, pues le pedimos un esfuerzo mayor ahora y le decimos vamos a pasar a una reducción total de antibióticos. No es el único sector, se ha estado viendo hoy, el único reto. Tenéis miles de retos y somos conscientes de eso. Por tanto, realmente nuestro objetivo es hacer las cosas, pero tratar de facilitar lo máximo posible el cómo hacerlas. Os pongo ahí algunos de los retos que tenéis, insisto, tenéis muchos más, o sea que… Bueno, pues lo que hemos hecho, como bien nos ha explicado Sara, es tomar los datos que tenemos del sector porcino de consumo, tomar los datos de resistencias, cruzarlos y tratar de obtener conclusiones. El Green Deal y la estrategia de la granja a la mesa dice hay que reducir el 50% de las ventas, habla de ventas, eso es importante, de las ventas de antimicrobianos de aquí al 2030. Y el punto de inflexión es el año 2017. Bien, pues lo que hemos hecho es analizar desde el año 2017 los datos que tenemos para cada sector. ¿Por qué? Pues porque yo, al igual que Miguel Ángel, voy a hacer un poco de crítica de esto. ¿Todos tenemos que reducir un 50%? ¿Tenemos que reducir todos los antimicrobianos? ¿Tenemos que reducir todos los antibióticos? ¿O tenemos que tener datos, identificar dónde estamos cada uno y ver qué tenemos que hacer? Y yo soy más partidaria de lo segundo. Entonces, desde el año 2017, como veis, hemos visto el consumo, este es un consumo estratificado en porcino, y como veis, bueno, la colistina, insisto, ya prácticamente está en cero, pero también ha habido una disminución importante de las quinolonas y de las enrofloxacinas, con lo cual el grupo B ha tenido una disminución importante en el consumo. Pasamos al grupo C. En el grupo C identificamos cómo estábamos en el 2017, que ya se había reducido bastante, y cómo estamos ahora en el 2020. Estos datos son del 20, estamos analizando ahora los del 21. Y bueno, vemos que aquí tenemos el consumo más elevado de lincomicina. El resto o está prácticamente igual porque estaban en consumos bajos o bien todos han bajado. Y nos vamos al grupo D. Y claramente aquí tenemos un muy elevado consumo de amoxicilina. Tenemos consumos en otros grupos, por ejemplo, en la sulfadiacina tenemos un pelín de aumento de consumo, pero quiero decir, hay que mirarlo en global. Hemos reducido críticos, que es lo que hay que hacer, y no hemos aumentado mucho de otros. Y además, si aumentamos de los de este grupo, el riesgo es mucho menor que si aumentamos de los otros dos grupos. Por tanto, aquí el objetivo claramente es la amoxicilina. Bueno, pues lo que hemos hecho a partir del mapa epidemiológico es tomar los datos de resistencias. Son muestras que tomamos de animales enfermos. La red de vigilancia de animales sanos tiene muchísima importancia desde el punto de vista de salud pública, pero lo que nosotros hemos querido es tener datos que sean importantes para, primero, el veterinario que está en el campo, que oriente la prescripción, pero luego también para la gente que tenemos que tomar decisiones, el saber si hay cambio en el perfil de resistencias, si tenemos un problema específico de resistencias, etcétera. Porque tú puedes tener en un momento determinado un elevado consumo, pero tener una razón para ese elevado consumo. Y lo que hay que hacer es conocerla. Entonces, lo que hemos hecho es pues ver que los máximos consumos que tenemos en porcino es amoxicilina y lincomicina. Estamos analizando todos los perfiles de resistencia del Streptosuis, de Mycoplasma, de Brachyspira y de E. coli. Hemos ido un paso más allá, hemos ido con determinados aislados de Streptos y de E. coli, hemos querido conocer más, hemos hecho una identificación también genotípica. ¿Para qué? Pues para dar medidas orientadas. Entonces, la intención es decir, ¿tienes que reducir todo el consumo global? Bueno, pues a lo mejor si reduces el consumo de amoxicilina ya has reducido mucho el consumo global. ¿Por qué tienes un elevado consumo de amoxicilina? Pues esta mañana lo ha dicho mi tocaya Cristina, cuando quitas la medicación tienes unos problemas
impresionantes de este sector. Vamos a ver por qué es eso. Vamos a ver si lo podemos solucionar y vamos a ver si hay medidas alternativas que puedan reducir esto. Por tanto, una vez que tenemos todos estos datos analizados, ya os digo que estamos con los del año 2021, lo que vamos a hacer en el siguiente paso, que es la elaboración del informe, es decir, se le aconseja al sector que haga una reducción centrándose en la reducción de amoxicilina y lincomicina. Vamos a establecer unos indicadores de resistencias en función de los datos que tenemos para tener un conocimiento clínico-epidemiológico más adecuado de la situación. Y teniendo en cuenta estos datos, decimos, pues, vamos a fijar una reducción de la amoxicilina en este caso, porque es lo que hemos visto que es el máximo consumo. Vamos a dejar el resto porque, de momento, no nos crea un problema. Vamos a centrarnos en esto. Y con esto también vamos a hacer una formación y una comunicación específica. Formación, pues para ver cómo podemos usar cada vez mejor los antimicrobianos, pero a su vez cómo podemos manejar también mejor para evitar. Esta mañana se han dicho infinidad de datos impresionantes, con lo cual no voy a ir más allá en eso. Y comunicación. Hay que comunicar. Yo me he quedado impresionada y me he quedado con ganas de hacer esta mañana una pregunta a Pedro. ¿Con esos datos es posible que el sector siga haciendo las preguntas que él ha puesto que le hacen en relación a dudar de las macrogranjas, del impacto de tal? Y tenemos datos de sobra, lo hemos visto hoy, que demuestran que ese impacto no es tal y que hay otros sectores que también tienen ese impacto. ¿Lo estamos comunicando? Y si lo estamos comunicando bien. Pues lo mismo digo en relación al uso de los antibióticos. Hay que comunicarlo bien, hay que explicar cuál es el problema y hay que explicar cuáles son las soluciones. Bueno, pues vamos a seguir pidiendo, porque otra cosa no, pero en la agencia pedimos que da gusto, Vamos a pedir que continuéis con la colaboración que hemos mantenido hasta ahora. Entonces, que realmente, bueno, pues os vamos a dar datos, os vamos a dar recomendaciones, pero vamos a seguir trabajando junto con el sector para conseguir los nuevos objetivos. Por tanto, lo que queremos es confirmar la adhesión del sector a todo el proyecto. Por supuesto, la agencia, con el PRAN, nos comprometemos a tener estos datos, validar estos datos, analizarlos y dar una serie de recomendaciones que tendremos validadas antes de incluir en un informe. Pero os vamos a pedir más, una cosita más solo. Nosotros hacemos todos los años la carrera Corre sin resistencias y este año no se ha hecho en Zaragoza. No sé si es que aquí el deporte nos gusta o que realmente no se había dado tiempo a entrenaros. En Madrid hemos conseguido que no solo fuese mucha gente, sino que concretamente la Complutense hizo 4 categorías. Al mejor hombre, a la mejor mujer, al mejor bebé, iban con carritos, y al mejor perro. Se le dieron 4 categorías, 4 premios. Hombre, no vengo a presumir, en Madrid vamos ya por 4 categorías y aquí no hacéis la carrera. El año que viene de esto se tienen que encargar las universidades. Cada universidad, con los alumnos, organiza la carrera en su ciudad. Por tanto, es el reto que os dejo ahí de momento y se lo dejo a la Universidad de Zaragoza. En el año 2023, corre sin resistencias en Zaragoza. Si la hacéis, venimos a correr aquí, sin dudarlo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las chicas de rojo por su charla, una charla buenísima como siempre. Justo me acaba de saltar un mensaje de que nos están ahora descargando aquí unos chándal para cuando acaben las jornadas empezar ya a entrenar, porque el tono de Cristina no era amistoso precisamente, así que nos vamos a poner a ello ya mismo. Bien, continuamos.